Simón, más conocido como el apóstol Pedro, emerge como una de las figuras más intensas y relevantes del Nuevo Testamento. Este hombre, uno de los primeros en seguir a Jesús, dejó atrás la vida de pescador para convertirse en un pilar de la iglesia naciente. Su historia no es solo una sucesión de éxitos espirituales, sino un retrato complejo de fe inquebrantable, de dudas que lo desbordaron y de la redención que lo marcó para siempre. Caminar sobre las aguas, negarlo en sus horas más oscuras, para luego ser restaurado por el propio Jesús. Aquí exploraremos su viaje, un viaje de transformación, donde un simple hombre se convierte en un pilar indestructible de la fe cristiana. ¿Qué es lo que lo movió? ¿Qué es lo que lo llevó a seguir ese llamado? Vamos a descubrirlo. Simón, antes de ser Pedro, era un pescador sencillo de Betsaida, una pequeña ciudad en la región de Galilea, justo junto al mar. Galilea, en ese tiempo, vivía bajo la mano opresiva del Imperio Romano. Las tensiones sociales y políticas se sentían en el aire como una tormenta que nunca terminaba. Los impuestos pesaban sobre sus hombros, los soldados romanos siempre presentes, recordatorios de que la libertad no existía. El pueblo judío, en Galilea como en otras partes de Judea, vivía con la esperanza febril de la llegada del Mesías, aquel que les devolvería su reino y los liberaría de la ocupación romana. Ser pescador no era algo glamoroso, pero era vital para la vida en Galilea. El arduo trabajo diario en el mar de Galilea, un conocimiento casi intuitivo del lago, sus corrientes y los caprichos del clima, eran indispensables para sobrevivir. Simón, junto con su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, trabajaban incansablemente para mantener a sus familias. Y fue en medio de esa vida que Pedro conoció a Jesús. A través de Andrés, quien había sido discípulo de Juan el Bautista, Pedro fue llevado al encuentro del que se decía ser el Cordero de Dios. En el Evangelio de Juan 1:42 se relata cómo Jesús, al mirarlo, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas», que en arameo significa Pedro, o más bien roca. Este nombre no era al azar. Marcaba el papel clave que Pedro jugaría en la construcción de la iglesia. Un día, mientras Pedro y sus compañeros pescadores trabajaban en el mar de Galilea, Jesús se acercó. La noche había sido inútil, sin ningún pez en sus redes. Pero cuando Jesús les pidió que volvieran a echarlas, Pedro, aunque dudando, obedeció. Lo que sucedió a continuación fue sorprendente. Una cantidad tan grande de peces que las redes comenzaron a romperse. Aterrorizado por la magnitud del milagro, Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Pero Jesús no lo rechazó. Le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y así Pedro, junto con los otros, dejó atrás su vida de pescador para seguir a Jesús. Este acto no solo fue una decisión, sino el comienzo de una transformación que no tendría vuelta atrás. Después de responder al llamado de Jesús, Simón comenzó su camino hacia convertirse en Pedro. Jesús vio en él algo más de lo que él mismo jamás hubiera imaginado. El nombre Pedro, que significa roca, simbolizaba lo que sería para la iglesia: estabilidad, firmeza. Sin embargo, ese camino no sería fácil. Pedro no se transformaría de la noche a la mañana, y su fe sería puesta a prueba una y otra vez. Uno de esos momentos clave fue durante una tormenta, cuando los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas hacia ellos. Lleno de fe, Pedro pidió a Jesús que le permitiera ir hacia él, caminando también sobre las aguas. Y por un breve instante lo logró. Pero al sentir el viento y las olas, su miedo lo hizo hundirse. Clamó por ayuda, y Jesús, extendiéndole la mano, lo sostuvo. En ese momento, Pedro aprendió que la fe
no solo es caminar en lo imposible, sino también confiar, incluso en medio de la tormenta. En Mateo 14:30 a 31 se narra cómo Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Desde el principio, Pedro se distinguió entre los discípulos. Era audaz, lleno de pasión y siempre dispuesto a hablar en nombre de los demás. Su carácter fuerte y su inclinación a actuar con rapidez lo convirtieron en un líder natural entre los seguidores de Jesús. Pedro era siempre el primero en hablar, en expresar su fe sin reservas, en lanzarse a lo desconocido, como lo hizo al intentar caminar sobre el agua. Jesús lo vio, reconoció su liderazgo natural y lo preparó para asumir un rol crucial en la iglesia, a pesar de los tropiezos y fallos que marcaron su recorrido. No fue perfecto, pero Jesús confió en él, asignándole responsabilidades que lo elevarían a un lugar destacado entre los discípulos. Junto a Santiago y Juan, Pedro fue uno de los más cercanos a Jesús, presente en los momentos más importantes de su ministerio. Uno de los episodios más determinantes en la vida de Pedro sucedió en Cesarea de Filipo, cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién pensaba la gente que era él. Las respuestas eran variadas. Algunos lo veían como Juan el Bautista, otros como Elías o uno de los antiguos profetas. Entonces Jesús dirigió la pregunta directamente a ellos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro, sin dudar, respondió con convicción: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta declaración no era solo una respuesta, sino un reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús como el Mesías prometido. La reacción de Jesús a la confesión de Pedro fue de profundo significado. Le dijo que aquella verdad no le había sido revelada por el entendimiento humano, sino por el mismo Padre Celestial. Luego, Jesús proclamó algo decisivo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Con estas palabras, Jesús establecía a Pedro como un cimiento firme sobre el cual se levantaría la futura iglesia. No solo eso, sino que también le otorgó las llaves del reino de los cielos, un símbolo poderoso de autoridad y responsabilidad espiritual. Poco después, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a lo alto de un monte, donde ocurrió la transfiguración. Allí, frente a sus ojos, Jesús cambió de aspecto. Su rostro resplandecía como el sol, y sus ropas se volvieron de un blanco deslumbrante. En ese momento, aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Impresionado por la experiencia, Pedro sugirió levantar 3 enramadas para Jesús y los 2 profetas. Mientras hablaba, una nube brillante los envolvió, y desde esa nube una voz resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». La transfiguración fue una confirmación visual y sonora de la naturaleza divina de Jesús y de su misión en la tierra. Los discípulos, aterrorizados por lo que veían y escuchaban, cayeron al suelo. Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo que no tuvieran miedo, que se levantaran. Este evento no solo fortaleció la fe de Pedro, sino que le permitió vislumbrar la verdadera gloria de Jesús y la realidad del reino de Dios que estaba por manifestarse. A lo largo de su tiempo junto a Jesús, Pedro fue testigo de innumerables milagros que demostraban el poder divino y la compasión de su Maestro. En cada uno de estos momentos, su fe se reafirmaba y la comprensión de la misión de Jesús se volvía más clara. Un ejemplo de esto se encuentra en Marcos 1:30 a 31, donde la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Los discípulos mencionaron esto a Jesús, quien se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la fiebre la dejó y ella se levantó para servirles. Este tipo de milagros no solo mostraban el poder de Jesús, sino que también enseñaban a Pedro
sobre el verdadero carácter del reino de Dios. Un reino de fe, compasión y poder transformador. Durante la última cena, Jesús les compartió a sus discípulos la dura verdad de que pronto sería arrestado y llevado a la muerte. En ese momento de revelación, también predijo que todos ellos lo abandonarían. Pedro, fiel a su carácter valiente, afirmó con vehemencia que él nunca lo negaría, aunque todos los demás lo hicieran. Sin embargo, Jesús le dijo algo que lo marcaría profundamente. Antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. En Mateo 26, 33 a 34, se narra cómo Pedro insistente le respondió: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Y Jesús, con serena certeza, le contestó: «De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Esa misma noche, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Los discípulos, aterrorizados, huyeron. Pedro, sin embargo, siguió a Jesús de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Mientras esperaba, una sirvienta lo reconoció y lo acusó de ser uno de los seguidores de Jesús. Temiendo por su vida, Pedro negó conocer a Jesús. 2 veces más fue confrontado y en ambas ocasiones lo negó fervorosamente. En Mateo 26, 75 se cuenta cómo Pedro, tras escuchar el canto del gallo, recordó las palabras de Jesús. Salió y lloró amargamente, destrozado por haber traicionado a su maestro. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se encontraba en un estado de confusión y arrepentimiento por lo sucedido. Pero Jesús, en su infinita misericordia, no lo dejó sumido en la desesperación. En una de sus apariciones, junto al mar de Galilea, mostró a Pedro que aún había esperanza para él, una segunda oportunidad. Jesús se dirigió a Pedro de una manera profundamente significativa después de su resurrección. En Juan 21:14 se narra que esta fue la tercera ocasión en que Jesús se manifestó a sus discípulos tras haber resucitado. En un encuentro privado, Jesús se acercó a Pedro con una conversación que caló hondo en su corazón. Le preguntó 3 veces si lo amaba, una pregunta que traía consigo la sombra de las 3 negaciones que Pedro había cometido. Con el corazón desgarrado por los errores pasados, Pedro respondió cada vez afirmativamente, consciente de sus fallas, pero lleno de amor por su maestro. En Juan 21:17 se relata que la tercera vez que Jesús preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Srenia, Pedro se entristeció. Respondió: «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo». Y Jesús, sin reproche, le encargó una misión crucial: «Apacienta mis ovejas». Este momento simbolizó la restauración completa de Pedro, demostrando la magnitud del perdón de Jesús y su gracia inagotable. Aunque Pedro había fallado en un momento crítico, Jesús no lo rechazó. Al contrario, le ofreció una oportunidad de redención, una renovación que selló el destino de Pedro como un líder en la fe. Tras la ascensión de Jesús, Pedro emergió como una figura prominente en la iglesia primitiva, consolidando su liderazgo en Jerusalén. Los primeros días de la iglesia fueron de intensa oración, enseñanza y comunión, y Pedro jugó un rol central en fortalecer a la joven comunidad cristiana, a pesar de las adversidades que enfrentaban en un entorno hostil. Uno de los momentos más trascendentales de su liderazgo ocurrió durante el día de Pentecostés. En ese día, tras la llegada del Espíritu Santo, Pedro, inspirado y lleno de convicción, se levantó para dirigirse a la multitud. En su sermón explicó el significado de los eventos recientes y proclamó con valentía que Jesús, el que había sido crucificado, era el Mesías resucitado. Sus palabras fueron tan poderosas que, según Hechos 2:13, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló.
Ese día, unas 3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas, marcando un crecimiento extraordinario para la iglesia naciente. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia trajo consigo desafíos. Una de las controversias más complejas fue la inclusión de los gentiles, es decir, los no judíos, en la comunidad cristiana. En medio de estos debates, Pedro, uno de los 12 apóstoles, continuó realizando milagros notables que reforzaban la fe de los creyentes. Poco después de Pentecostés, Pedro y Juan se dirigían al templo para orar cuando encontraron a un hombre que había sido lisiado desde su nacimiento y pedía limosna. En Hechos 3:6-7, Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Al instante, el hombre fue sanado. Sus pies y tobillos se fortalecieron y comenzó a caminar. Este milagro no solo dejó una profunda impresión en quienes lo presenciaron, sino que también confirmó el poder de Dios obrando a través de Pedro. En la iglesia primitiva ocurrió otro evento de gran repercusión. Un hombre llamado Ananías, junto a su esposa Safira, vendió una propiedad pero retuvo parte del dinero, aunque pretendía haber donado todo. Guiado por el Espíritu Santo, Pedro confrontó a Ananías y le dijo que no había mentido a los hombres, sino a Dios. Como consecuencia de su mentira, Ananías cayó muerto en el acto. Más tarde, Safira, sin saber lo que había sucedido, también mintió sobre la cantidad donada y sufrió el mismo destino. En Hechos 5:3-4, Pedro dijo: «¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses parte del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Este episodio infundió un temor reverente en la comunidad cristiana y reafirmó la importancia de la sinceridad y la integridad. La reputación de Pedro como sanador y hombre de fe creció rápidamente. La gente, al saber de sus dones, traía a los enfermos y los colocaba en las calles con la esperanza de que al menos su sombra los tocara al pasar. Muchos fueron sanados de diversas enfermedades y liberados de espíritus malignos debido al poder que se manifestaba a través de él. Otro milagro extraordinario tuvo lugar en la ciudad de Jope. Una discípula llamada Tabita, también conocida como Dorcas, había fallecido. Los creyentes, al saber que Pedro estaba cerca, lo llamaron. En Hechos 9:39-40, se relata cómo Pedro, al llegar, fue llevado a una sala donde las viudas mostraban las túnicas y vestidos que Dorcas había hecho. Pedro, tras sacar a todos de la sala, se arrodilló, oró y luego, volviéndose al cuerpo, le dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, recuperando la vida. En otro momento destacado de su ministerio, Pedro se encontraba en Lida, donde conoció a un hombre llamado Eneas, quien había estado paralítico durante muchos años. Pedro le dijo: «Jesucristo te sana», y Eneas se levantó inmediatamente. Este milagro tuvo un impacto profundo en toda la región, llevando a muchas personas a creer en el Señor. A través de todos estos eventos, Pedro demostró ser un líder indiscutible, transformado por la gracia de Jesús y guiado por el Espíritu Santo. Su vida es un testimonio viviente del poder del arrepentimiento, la redención y el propósito divino. Estos milagros no solo revelaron el poder divino obrando en Pedro, sino que además afirmaron su autoridad como apóstol y líder clave de la Iglesia en sus primeros años. Los prodigios que Pedro realizaba atraían a muchos hacia la fe en Cristo, fortaleciendo la comunidad de creyentes y mostrando el impacto transformador del Espíritu Santo. La vida de Pedro es un claro ejemplo de cómo la obra de Dios se despliega a través de aquellos que, como él, son transformados por su poder.
El Concilio de Jerusalén, realizado alrededor del año 49 después de Cristo, marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia primitiva y Pedro desempeñó un papel esencial. Durante este concilio, Pedro abogó por la inclusión de los gentiles sin que éstos debieran cumplir con las leyes mosaicas. Compartió su experiencia con Cornelio, el centurión romano, relatando cómo el Espíritu Santo había descendido sobre él y su familia, demostrando que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles. El testimonio de Pedro fue decisivo para resolver la disputa y establecer que la salvación estaba disponible para todos, por la gracia de Cristo, sin necesidad de cumplir los requisitos de la ley judía. En Hechos 15:7 se narra cómo, tras un intenso debate, Pedro se levantó y dijo: «Varones hermanos, sabéis cómo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen». Después del concilio, Pedro continuó su labor de evangelización, extendiendo su ministerio más allá de Jerusalén. Aunque su enfoque principal se mantuvo en la comunidad judía, también viajó a diversas regiones, fortaleciendo iglesias y animando a los creyentes. Se cree que visitó ciudades como Antioquía, Corinto y Roma, donde desempeñó un papel crucial en el crecimiento de la iglesia en una de las ciudades más influyentes del imperio. A pesar de que no hay registros bíblicos directos de sus actividades en Roma, la tradición y escritos antiguos sostienen que Pedro fue fundamental para la comunidad cristiana allí. El liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva muestra claramente su evolución, de ser un simple pescador a convertirse en un pilar del cristianismo. Su valentía, sabiduría y lealtad a Cristo ayudaron a guiar la iglesia en sus primeros pasos, resolviendo cuestiones cruciales tanto teológicas como prácticas. Su papel en el Concilio de Jerusalén y su misión evangelizadora más allá de los límites de Jerusalén destacan su compromiso con la unidad y expansión del Evangelio. Pedro es el autor de 2 epístolas en el Nuevo Testamento, conocidas como Primera y Segunda de Pedro. Estas cartas fueron escritas a los cristianos dispersos en varias regiones del Imperio Romano, quienes enfrentaban persecuciones y desafíos a causa de su fe. Las epístolas de Pedro son una fuente invaluable de enseñanza y ánimo para los creyentes, ofreciendo orientación en tiempos de tribulación. En Primera de Pedro 1-3 se dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Primera de Pedro pone énfasis en la esperanza y perseverancia en medio del sufrimiento. Pedro anima a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, a pesar de las persecuciones y pruebas que enfrentaban. Les recuerda que, como seguidores de Cristo, son extranjeros y peregrinos en este mundo, llamados a llevar vidas santas y ejemplares. La esperanza viva a través de la resurrección de Jesús les da la fuerza para soportar las dificultades y mantenerse fieles. En Primera de Pedro 1:6 se narra: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas». Pedro exhorta a los creyentes a vivir en santidad, recordándoles que han sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo y que deben reflejar su santidad en todas sus acciones. En Primera de Pedro 1:15 se dice: «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Pedro insiste en que el sufrimiento no es una tragedia, sino una oportunidad para compartir en los padecimientos de Cristo y glorificar a Dios. Afirma que la fe probada tiene un valor inmenso y será recompensada. En Primera de Pedro 4:12-13 se narra: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Segunda de Pedro, por su parte, se centra en la necesidad de crecimiento espiritual y advierte sobre los falsos maestros que acechaban a los creyentes. Pedro subraya la importancia de recordar y conocer las verdades del Evangelio, instando a los cristianos a vivir vidas productivas y efectivas en su conocimiento de Cristo. Los exhorta a añadir a su fe virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, asegurándoles que así vivirán en plenitud. Piedad, afecto fraternal y amor. Este proceso de crecimiento en virtud es necesario para ser útiles y fructíferos en el conocimiento de Jesucristo. En segunda de Pedro 2:1 se menciona que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá falsos maestros que introducirán secretamente herejías destructivas, incluso negando al Señor que los redimió, trayendo sobre sí una repentina destrucción. Pedro reafirma la promesa del regreso de Cristo y anima a los creyentes a vivir de manera piadosa y con expectativa, sabiendo que el Señor cumplirá sus promesas. En segunda de Pedro 3:10 se dice: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Estas epístolas de Pedro fueron esenciales para la iglesia primitiva, proporcionando ánimo y guía en tiempos difíciles de persecución. Sus enseñanzas sobre esperanza, santidad, sufrimiento y la necesidad de estar alerta ante falsos maestros ayudaron a formar la práctica y la fe de los primeros cristianos. En primera de Pedro 5:12 se menciona: «Os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis firmes». Según la tradición cristiana, Pedro murió como mártir en Roma durante la persecución a los cristianos bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. De acuerdo con estas tradiciones, fue sentenciado a ser crucificado como Jesús, pero sintiéndose indigno de morir de la misma forma que su Señor, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Su petición fue concedida mostrando una última manifestación de humildad y devoción hacia Cristo. En Juan 21:19 se menciona: «Y cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto lo dijo Jesús, indicando con qué tipo de muerte Pedro glorificaría a Dios. A lo largo de su vida, Pedro mostró una fe intensa y una disposición a aprender y crecer, incluso a través de sus errores. Su negación de Jesús y la posterior restauración como líder renacido ofrecen un ejemplo poderoso de la gracia redentora de Dios. Sus enseñanzas sobre esperanza, santidad y perseverancia en la fe han moldeado la comprensión cristiana sobre la vida espiritual. Sus epístolas siguen siendo un recurso invaluable para la enseñanza y edificación de la Iglesia. Pedro es un símbolo de autoridad apostólica, de continuidad en la enseñanza de Cristo. La figura de Pedro ha sido también una inspiración para los esfuerzos de unidad dentro del cristianismo. Su liderazgo y su papel como puente entre los diferentes grupos de la Iglesia primitiva lo establecen como un modelo para la reconciliación y unidad entre las diversas denominaciones cristianas. La vida de Simón Pedro es una de las más profundas y transformadoras narradas en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Desde sus humildes orígenes como pescador en el mar de Galilea hasta su prominente rol como uno de los líderes de la Iglesia, la vida de Pedro ofrece lecciones invaluables sobre fe, arrepentimiento, liderazgo y perseverancia. Su legado es el de una fe que no se quiebra, de coraje frente a la adversidad
y de humildad al reconocer sus propias limitaciones. Pedro enseñó que el discipulado no es un camino de perfección sin errores, sino un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y dependencia de la gracia de Dios. Mostró que el liderazgo cristiano genuino se encuentra en servir y pastorear a otros, reflejando el amor y compasión de Jesús. Su historia es un desafío para responder al llamado de Jesús con fe y obediencia, a reconocer nuestras fallas, buscar el arrepentimiento y aceptar la restauración que Dios nos ofrece. Así como Pedro fue llamado a ser pescador de hombres, compartiendo el Evangelio y liderando con humildad y amor, su vida es un testimonio de que, aunque caigamos, la gracia de Dios siempre está presente para levantarnos. La vida de Pedro debe inspirar y fortalecer nuestra fe, recordándonos que en Cristo somos redimidos y capacitados para cumplir grandes propósitos en el reino de Dios.